Buen día para todos, ¿cómo se encuentran? Bueno, en esta semana estaremos hablando de la inteligencia de mercados y específicamente de la base de datos y recopilación de la información, diseño de encuestas, ejemplos y conclusiones. Las bases de datos y recopilación de información van a contener los siguientes temas: diseño de cuestionarios, consideraciones, contenidos de las preguntas, formatos de las respuestas y redacción de las preguntas. Vamos a hablar lo que es el diseño de cuestionarios y en los problemas de marketing, cómo se expresan las preguntas relacionadas con la investigación que se realiza, cómo es que se debe realizar ese adecuado diseño del cuestionario. Debemos también considerar, revisar las consideraciones preliminares, decidir sobre el contenido de las preguntas, decidir sobre el formato de respuestas, decidir sobre la redacción de las preguntas, decidir sobre la secuencia de las preguntas, decidir sobre las características físicas, preprueba, revisión y elaboración del borrador final. Dentro de las consideraciones preliminares, siempre se debe revisar por lo menos que lo que se tome en decisiones pues satisfaga lo que es el proceso de investigación. Se deben tomar decisiones previas, pero en estas decisiones previas se debe revisar que exista consistencia al proyecto de investigación, el tipo de diseño de investigación y las fuentes de datos, y también el diseño del cuestionario. Es importante también revisar cómo nos va a quedar nuestra encuesta tabulada y sobre ello pues empezaremos a revisar cada uno de los procesos de estas preguntas, qué tan adecuadas fueron y también cómo deben quedar tabuladas. La gráfica ayuda bastante a determinar cómo se condensa esa información, cómo respondieron nuestros consumidores o las personas que fueron interrogadas con nuestro cuestionario. Debemos tener en cuenta que se tienen diferentes enunciados a la hora pues de hacer como tal cuestionarios: enunciados contrarrestados, enunciados indirectos, categorías de respuesta clasificadas, técnicas de respuesta aleatorias. También se van a ver algunos ejemplos en Excel para poder entender todo este proceso. Vamos a tener preguntas de respuesta abierta, que son esas preguntas de respuesta abierta, preguntas cerradas, que son preguntas de selección múltiple, preguntas dicotómicas, etcétera. Vamos a hablar sobre la decisión, sobre la redacción de las preguntas. Si vamos a, por ejemplo, unas características principales es que hay que emplear palabras sencillas, emplear palabras claras, evitar preguntas que sugieran la respuesta y evitar preguntas sesgadas. Evitar alternativas implícitas, evitar estimativos, evitar preguntas de doble respuesta o considerar el marco de referencia. Decidir sobre la secuencia de las preguntas. En este aspecto vamos a revisar cuestiones como utilizar una pregunta introductoria simple e interesante, formular primero las preguntas generales, colocar las preguntas no interesantes y difíciles al final de la secuencia, distribuir las preguntas en orden lógico. Vamos a tener acá un pequeño video pues para poder entender un poco más el tema. Se habla sobre las características físicas, cómo es la apariencia física de este cuestionario, llevar a cabo una preprueba y revisión antes de elaborar el borrador final y finalmente pues vamos a tener nuestras conclusiones que nos van a dar como una luz sobre lo que es un cuestionario y cómo debe quedar su adecuado funcionamiento. Gracias.